Ya, ahora sí. Muy bien. Sí pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, Sí se ve. Ya, listo. Entonces vamos a ver ya la primera doctrina de Dios. Es una doctrina completa. Es una doctrina que le vamos a dar forma o la vamos a reconocer por lo que la Biblia enseña, ¿no? Eso ya quedó claro en el primer curso de Introducción a la Teología. Y bueno, vamos a empezar con unas preguntas. Primeramente, vamos a responder esta pregunta. Para todos, por favor, para todos debemos ir pensando en esto. ¿Qué espera aprender en este estudio de la doctrina de Dios? ¿Qué espera aprender aprender en este estudio? A ver, alguien que pudiera comentar acerca de esto o responder a esto, dos, tres personas del grupo. ¿Qué esperas aprender en este estudio de la doctrina de Dios? Puede ser La verdadera defender doctrina, papá. verdaderamente, La A verdadera ver, doctrina. Hermano Leoncio, ¿qué esperas? defender verdaderamente cuál es la que se basa a la palabra, ¿no? Porque ahora pues podemos también ser movidos. Ahora hay tema de doctrina de solo María o solo Jesús, ¿no? O las otras doctrinas subliminalmente vienen y nos disfrazan, pues, ¿no? La secta. Entonces, lo que esperamos es defender verdaderamente la palabra de Dios en base a lo correcto que debemos creer sobre Dios para no terminar engañados o movidos a otras sectas. Ya, muy bien. Hermano Carlos García. Bueno, lo que, como dice el hermano Alonso, ¿no? Más que nada, saber la verdadera doctrina, ¿no? La verdadera doctrina que tiene que Ya. ver, por ejemplo, en el tema, la doctrina de los apóstoles, ¿no? Ujú. Cómo nosotros, eh, la, comparamos la ley judía, ¿no? Con el tiempo de la gracia, ¿no? Porque cómo nosotros como cristianos, tomamos las dos, ¿no? Las dos enseñanzas, ¿no? De ley y gracia, ¿no? Y sumarlo todo esto a la verdadera doctrina, ¿no? Que es la fundamental. Porque hay doctrinas dentro de la iglesia evangélica, pues que ellos dicen, pues no, que ya la ley fue, ¿no? Ya vivimos en la gracia, ¿no? Y a veces cosas que tienen que ver con la ley, ellos lo discrepan, ¿no? Pero en el caso de nosotros, pues nosotros sabemos que la ley y la gracia van de la mano, ¿no? Incluso Jesús, cuando estuvo en la tierra, él dice, no, él vino a cumplir la ley, ¿no? No vino a deshacer la ley. Y eso tiene que ver con la verdadera doctrina, ¿no? Que tenemos que aprender. Eso es lo interesante Ya, que podemos valorar de esta clase. ya. pastor, Max, a ver, pastor, Max yo, creo, ¿no? no, Daniel A Seminario. ver, hermano Daniel, por favor. Eh, Daniel y después Max. a mí cuando estábamos viendo el tema aparte de lo que han dicho los hermanos, que es importantísimo, para mí me llamó mucho la atención y me despertó mucho el interés de poder saber, como usted dijo, cuál es la función del Padre. Nunca Ya, lo he tomado por ese lado. Y también un tema muy controversial es la predestinación, ¿no? Es un tema muy tocado teológicamente, he escuchado muchas cosas sobre eso, pero me interesa mucho, aparte de todo lo que han dicho los hermanos, que está muy bien, esos temas, ¿no? Aprender, como dicen los hermanos, qué es lo que dice la palabra de Dios, conocer esos temas, obviamente. ya. Y, Muy bien. Creo que Max Salva quería comentar algo. Levantó la mano en antes. Sí, pastor. Yo también, Sí. respondiendo a la pregunta que hizo, ¿qué esperas aprender sobre la doctrina de Dios? Especialmente eso, ¿no? Aprender sobre qué dice la Biblia acerca de Dios mismo, ¿no? Y también he leído ahí en su sílabus que vamos a hablar acerca de la creación, acerca de
que cómo Dios creó de la nada, ¿verdad? Acerca de los nombres de Dios, las características, ¿verdad? De Dios. También en general eso, ¿no? Aprender más acerca de Dios, ¿no? De la doctrina de Dios. Ya, ya. Muy bien. Ahora, si nos enfocamos un poquito más en la pregunta va, y eso lo que esperamos responder es, ¿qué esperas aprender de este estudio de la doctrina de Dios? Y cuando hablamos de doctrina de Dios, es la enseñanza que Dios da acerca de él. La idea es qué esperas aprender. No para qué, sino qué esperas aprender. Entonces, ahí hay algo importante que hay que pensar. Si yo quiero aprender algo, entonces nos vamos directamente al tema para solucionar problemas, ¿correcto? Está bien, yo no digo que eso esté mal. Aparecen situaciones que vemos por lo que, pero hay cosas importantes. Aquí, ¿cuál debería de ser mi verdadera razón por la cual yo quiero aprender de la doctrina de Dios? Y la respuesta tiene que ser una para nosotros. A ver, Miguel More dice, aprender de la doctrina, el entendimiento y edificación de los fundamentos de la enseñanza. Ya, muy bien, enfocándonos en la enseñanza. Pero yo recomendaría que todos debemos pensar que nuestro deseo. José Gastelú, a ver, por favor, levantó la mano. Adelante. En cuanto a la doctrina de Dios, primero dos cosas principales. Una, ¿qué es lo que otras sectas, en este caso, hablan acerca de quién es Dios? Porque en este caso, en el caso de la Trinidad, básicamente los textos, en este caso, que hablan expresamente de la Trinidad, de acuerdo a las evidencias, hay algunas observaciones al respecto. Obviamente nosotros lo creemos y todo, pero y aparte que hay mucha respaldo bíblico en diferentes partes del Antiguo y Nuevo Testamento respecto a la doctrina de Dios. Pero también creo que necesitamos conocer para poder refutar, de acuerdo a la palabra, lo que Dios dice acerca de sí mismo y de la Trinidad. Por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, que niegan la divinidad tanto del Espíritu Santo como de Cristo, y también otras falsas doctrinas que creen en Dios, pero a su manera, ¿no? O sea, otra forma de teología respecto a Dios, ¿no? Y poder diferenciar de esta manera lo que dice la palabra, lo que nosotros creemos, y también poder sustentar con fundamentos bíblicos respecto a esas observaciones negativas de otras, bueno, de unas sectas o grupos, ¿no? O desviaciones. Muy bien, gracias. Es interesante que nosotros debemos entender que, el punto es el siguiente, que cada uno de nosotros tiene una capacidad para entender las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Todos tenemos capacidad para entender las cosas, ¿o no? Sí, en la vida diaria solucionamos problemas, ¿correcto? Y vamos aprendiendo, algunos aprenden más rápido, otros la experiencia nos enseña, pero de todas maneras la capacidad humana es limitada. Por esa razón, que si nosotros vemos la creación en la revelación general, nos vamos a dar cuenta que existe un ser supremo, ¿no?, que ha creado las cosas. Otros, bueno, pensarán de otra forma, el tema de la evolución, que había una explosión, el Big Bang, podrán explicar por ahí el tema de la evolución, pero nosotros yéndonos un poquito ya al punto de poder entender las cosas de Dios, entonces nosotros viendo la creación, la revelación general, podemos ver que existe un ser supremo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese ser supremo no le podemos decir qué características tiene con exactitud. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad no la vamos a poder discernir. Entonces, Dios se revela. Dios es necesario la revelación bíblica, justo como todos están mencionando, los que hemos mencionado para responder. O sea, ¿cuál es, regresando a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es, la pregunta es, ¿cuál es ¿qué espera aprender en este estudio de la doctrina de Dios?
Entonces, que debemos anhelar, este concepto debemos tenerlo como con claridad. ¿Qué es lo que deseo aprender de esta doctrina? Es una bien simple: conocer a Dios. Conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad es limitada. Por esa razón Dios se revela, y se reveló a través, ¿no?, de los profetas, ¿no?, de la ley, ¿no?, la Torá, ¿no?, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Después a través de los escritos, ¿no?, los profetas revelaron, y después se reveló por Cristo. También eso lo respalda la Biblia. Ahora, Pastor Antonio, sí, hermana Aide, diga. también ahí nomás para acotar está bien para aprenderla bien y defenderla, pastor, el verdadero evangelio. Claro, pero para poder conocer y defender algo, siempre tenemos que partir de una premisa, que tenemos que conocer a Dios. Eso. Tenemos que conocer a Dios. No podemos defender algo que no conocemos con exactitud. Entonces, nuestro énfasis es conocer a Dios. Y dentro de las cosas que Dios también mantiene misterios que nos va a ir revelando, ¿correcto? Así hemos encontrado en la Biblia. Esto es un misterio, dice Pablo, ¿no? Y nos ha revelado el misterio. ¿Por qué ha muerto Cristo? O sea, son revelaciones que no lo vamos a entender. Entonces, muchas veces en nuestra mente fabricamos un Dios. Yo le llamo un Dios imaginario, el Dios de tu imaginación, el Dios que la gente se imagina, pero no. En la Biblia dice que hay un Dios que se ha revelado. Es un Dios santo. Eso dice la Biblia. Es un Dios de amor. ¿Cómo puedo explicar que si yo conozco y sé que Dios es un Dios de amor, cómo expresa su amor? Entonces, el que no conoce a Dios, ¿qué va a decir? ¿No? Entonces, Dios, haga lo que haga, me va a dejar porque me ama. No. Y entendemos que el Señor nos ama porque vamos obedeciendo el que me ama, obedece mis mandamientos, dice, ¿no? El que me ama. Pero también Dios muestra su amor, ¿no?, en que aún siendo pecadores, Cristo murió. ¿Usted entiende eso? ¿Cómo es que siendo pecadores va a morir? Pero cuando vamos leyendo la Biblia, vamos entendiendo que el Señor quiere justificarnos y ofrece a su Hijo, y ese es el amor que Él revela para nosotros. Entonces, en toda esa revelación vamos a ver que Dios también a su pueblo, a Israel, que sacó de Egipto, lo lleva al desierto, un pueblo que había visto todo. ¿Cuánto de nosotros hubiéramos querido haber estado un rato mirando cómo cruzaban el Mar Rojo? ¿No? Ese poder, pero sin embargo llegan al desierto y sabemos por los registros del Antiguo Testamento que ese pueblo fue rebelde. Y su rebeldía estaba basada en que no le creían a Dios. ¿Por qué no le creían a Dios? Porque no conocían a Dios. Entonces empieza a interactuar toda esa generación por incredulidad, dice la Biblia, se quedó en el desierto. Mi pregunta es, ¿el pueblo judío conocía a Dios? No conocía a Dios. Falló. Entonces nuestra premisa, debemos partir ahí. Hermano, mira, es tan simple, de repente, pero qué importante es partir toda nuestra doctrina en querer conocer a Dios. Y quiero dar un ejemplo. En los bancos, para poder conocer, ¿usted sabe cuántos billetes cuentan por día? ¿Y usted sabe cómo entrenan a los que cuentan el dinero? Bueno, ahora lo cuentan con máquinas, ¿no? Pero los que están entregando y recibiendo dinero a mano, ellos son entrenados no para conocer el dinero, el billete falso. No los entrenan para conocer el billete falso, ¿no? ¿En qué los entrenan? Con billetes verdaderos. Pero la práctica llega a sus manos a ser una especie de sensor que cuando pasa un billete que no es igual al resto y en algo varía, lo reconocen rápido. Ellos no están, nosotros, por ejemplo, lo hacemos así, otros lo huelen, ¿no? Si se lo hago guardar en las medias, imagínate, ¿no? ¿Cómo reconoces el olor? Entonces, o no sé, hacen diferentes cosas, pero entonces, el punto, ese ejemplo nos da para aprender a conocer la verdad. Debemos conocer la verdad
Y en este caso, la doctrina de Dios, conocer quién es Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra intención cuando nosotros empezamos a estudiar esto? Es conocer. Es conocer. ¿Qué espera aprender en este estudio de la doctrina de Dios? De frente, conocer a Dios. Eso es lo que esperamos aprender, ¿no? Y de ahí podemos defender, ¿no? Claro. Podemos decir, podemos hacer, podemos sostener toda nuestra fe, ¿no? Y ya después vamos a ver que Dios tres personas, la Trinidad, vamos a llegar, ya ustedes la saben, pero vamos a verla. La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre saber cosas acerca de Dios y conocer a Dios? ¿Cuál es la diferencia? Esa es la pregunta para el grupo, para todos los que estamos estudiando ahorita. ¿Cuál es la diferencia entre saber cosas acerca de Dios y conocer a Dios? ¿Alguien podría decirme cuál es la diferencia entre saber? ¿No? Porque yo conozco mucha gente que ganan concursos bíblicos, ¿ah? ¿No? Y su vida a veces no refleja eso, ¿no? Bueno, hay otros que sí ganan concursos y viven igual. Pero, ¿cuál es la diferencia? Quiero que ustedes me digan. ¿Cuál es la diferencia? Tal vez los que no han participado, sería bueno participar. Por favor, interactuemos. La próxima voy a hacer preguntas puntuales. Ya no vamos a responder acá, sino lo vamos a responder en el WhatsApp como hemos quedado, ¿no? Para saber que están participando ahí. ¿Cuál es la diferencia entre saber cosas acerca de Dios? Saber, yo sé que Dios perdona, yo sé que Dios, ¿qué más sabemos acerca de Dios? Que Dios es bueno, Dios es de amor, ¿no? ¿Qué más, no? Dios es mi proveedor y conocemos cosas. ¿Qué diferencia hay entre saber cosas acerca de Dios con conocer a Dios? Pastor, sería conocer cosas acerca de Dios es porque la leemos literalmente, y otra cosa es conocer a Dios sería temerle, ¿no? Temerle más que nada a Dios. Es el temor y temblor a Dios, como dice la palabra. Ya, claro, cuando uno va conociendo a Dios va teniendo temor, pero sabemos que no es miedo, ¿no? Y eso hace que tú cambies, ¿no? O sea, temor es reverencia. Ya, reverencia. Muy bien. ¿Alguien más? Obediencia. A ver, César. Obediencia. Obediencia también, pastor. Pero, muy bien, Pablo. Obediencia, ¿no? Entonces, cuando conozco a Dios, lo relaciono. A ver, César, dinos. sí, bueno, el tema es que el saber acerca de Dios o conocer a Dios es muy diferente, ¿no? O sea, yo puedo saber muchos términos, el conjunto de información, de qué tiene respecto, ¿no? O el saber es, digamos, o habilidades o aprendizaje. Pero una cosa es que si yo lo estoy viviendo, o conocer a Dios, o yo lo estoy viviendo con Dios, mi experiencia, la perfección, digamos, ¿no? Entrando a la enseñanza, al amor de Dios verdadera, ¿no? Porque yo puedo decir, yo sé, puedo saber, pero en realmente lo conozco a Dios doctrinalmente, vivo como el Señor quiere, es el tema. Ya, muy bien, gracias. ¿Alguien más que...? Pastor. Sí, Yo, pastor. William, dime, William. Yo creo que saber cualquiera sabe, ¿no? Por ejemplo, yo sé que tengo un vecino, pero no lo conozco, ¿no? Ya. Conocer quiere decir que tú tienes que averiguar cómo es, cuántos hijos tiene, cómo es su modo de vivir. Eso es querer conocer y querer hacerte su amigo, ¿no? Entonces la diferencia, yo creo, es saber, cualquiera sabe, a veces la Biblia se lo sabe, como usted dijo, en concursos bíblicos se ganan, pero no conocen íntimamente a Dios, no han experimentado ese de estar cerca de Dios. Eso, pastor. Muy bien. Ese ejemplo es muy bueno. A ver. El conocer algo te implica que tienes que, con ese conocimiento, te implica una acción. Y la acción es caminar con él, ir siempre de la mano de él, ¿no? Ya, muy bien. Como dijo el hermano, después voy a mencionar el ejemplo del vecino. Es interesante, esa es la mejor ilustración para poder
ver el tema de saber o conocer, ¿no? ¿Alguien quería comentar? El conocer a Dios, pues, hermano, pastores, bueno, también es importante conocer, ¿no? A través del estudio teológico, ¿no? Volvió a bajar mi... ¿No? Saber, ¿no? Pero también conocer tiene que ver con nuestra comunión con Dios, ¿no? Nuestra intimidad con Dios, ¿no? Eso también, yo creo que los dos van de la mano, ¿no? El saber como el conocer, ¿no? Solamente que algunos solamente quieren saber y no conocen a Dios, ¿no? Pero lo ideal son los dos, ¿no? Saber y conocer a Dios. Ya. La pregunta justo viene ahí. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, está bien. Hermano Gastelú creo que ha levantado la mano. Sí, pastor, sino que está fallando mi celular. La diferencia, pastor, es que el saber cosas de Dios puede ser un conocimiento intelectual, un conocimiento por leer simplemente, pero el conocer a Dios involucra el tener una relación con Él, o sea, involucra conocerlo a profundidad, conocerlo en intimidad, ¿no? Eso solamente se conoce de esa manera. Entonces, muy bien. Ya no es solamente un punto de tener un tema de conocerle, como usted dice, no un concurso, conocimientos bíblicos, sino saber, por ejemplo, cuando decimos Padre, no es, sí, Dios Padre, no. ¿Por qué decimos que Dios es Padre? ¿Por qué yo digo que Dios es mi Padre? Porque yo lo he experimentado, lo he vivido y sé en mi interior, ¿no? Lo que pasaba en un momento cuando un grupo comenzó a quererse robar a gente de la iglesia, comenzaban con muy buenos argumentos, pero algo que creo que como creyentes podemos, a pesar de que nos puedan rebatir quizás con algunos argumentos, el tema es de que lo que nosotros hemos vivido nos lleva a conocer a Dios y sabemos en quién creemos, aunque intelectualmente quizás nos pueda rebasar, ¿no? Entonces, ahí puede ser que el conocimiento intelectual falle, pero esa experiencia con Él nos da la convicción de que sabemos a quién conocemos y quién es Él. Muy bien, hermano. Gracias. Luis Bobadilla levantó la mano también. Sí, pastor. Bueno, yo que respecto al ejemplo que usted dio anteriormente, yo soy cajero y tengo contacto con el dinero. Ahí está, excelente. Cuéntanos, hermano. Por ejemplo, una cosa es conocer características que te dan acerca de algo, de algún producto, en este caso es el billete, ¿no? Te pueden llenar de conocimiento acerca de ello, te pueden hablar que es así, experiencias de otras personas o también conceptualmente, ¿no? Te llenan de información. Pero en el momento en que tú sabes que eso es verdadero, es cuando tú tienes esa experiencia con el objeto, que en este caso es el billete, ¿no? Mientras más contacto tú tienes con ello, sabes que ello es verdadero. No se trata tan solo de conocimiento acerca de instrucciones, de normas, ¿no? Que te indican cómo es esto. Por ejemplo, te dicen el alto relieve es así, tienes que voltear el billete de esta manera. Pero mientras no tengas el contacto con el objeto, en este caso es Dios, pues no vas a conocer, más que todo, más que identificar si es falso, vas a identificar más cuál es el verdadero, quién es el verdadero, mientras más contacto tengas con ello. Así es con Dios, ¿no? Mientras más contacto tengas con Dios, más vas a saber que Él es el verdadero Dios a quien nosotros seguimos. Muy bien, sí. Entonces, buenas aportaciones de todos. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre saber cosas? Por ejemplo, yo puedo saber que Dios está en el cielo, que es bueno y murió en la cruz por mis pecados. Pero conocer a Dios hace que yo conozca su carácter, sus atributos. Eso vamos a verlo. Entonces, por ejemplo, una vez es algo tan básico, es un Dios santo y quiere relacionarse con nosotros. Y yo quiero ir al cielo. Entonces todo el mundo, y esto lo vemos en todos los velorios en la práctica, hermano. Velorios que voy y que no son de creyentes, todos dicen que se ha ido al cielo. Y por dentro yo digo, o sea, si no he aceptado a Cristo, no quiero ser un pájaro de mal agüero en un velorio de un no creyente, porque se ve feo, ¿no? Pero da ganas de decir, pero si no ha creído, ¿cómo esperan que vaya allá? Entonces, al margen de eso, no lo voy a solucionar tampoco. Lo único que queda es predicarle a la gente que está viva para que crea en Cristo.
¿no? Sabemos. Entonces, Dios es un Dios santo. Dice en la Biblia que nadie puede habitar en su presencia si no somos santos como Él es santo. Y el conocimiento de la santidad en nosotros tiene que ver con que el Señor Jesucristo ha muerto y con su sangre, ¿no? Nos ha justificado, nos hace hijos de Dios y aceptamos esa santidad y tenemos que mantener esa santidad. Entonces y justamente una de las enseñanzas importantísimas en la Biblia acerca de cómo vivir en la presencia de Dios, muchos decimos, en la presencia de Dios, cantas y estás en la presencia de Dios. La verdad es así. La verdad es así. Entonces, cuando vemos el registro del tabernáculo, cómo Dios los saca a Israel, los liberta, los compra y los saca de Egipto, ¿no? Sabemos cómo pasan al Mar Rojo y para qué los lleva al desierto, para que lo adoren, para que lo sirvan. Y la forma como les va a enseñar es con el tabernáculo. Y les va a enseñar todos los sacrificios que ellos tienen. Todavía Cristo no ha hecho la obra de Cristo, pero a través de las ofrendas, de la forma como el pueblo se relaciona, a través de los sacerdotes, el sumo sacerdote, conocemos la historia del tabernáculo, cómo Dios quiere enseñar al pueblo que así se debe vivir en la presencia de Dios. Un pueblo de sacerdotes, ¿no? Reyes sacerdotes, dice, ¿no? Entonces, la forma como Dios quiere que lo conozcamos es que conozcamos ese carácter, para que nosotros conozcamos lo que Él espera de nosotros y nos da la solución a través de Cristo por el tema del pecado, etc. Muy bien. ¿Alguien Pastor, creo que está levantando la mano? Pastor. Sí. Pablo. Pablo, ¿no? Pablo. Ya, Pablo. Pastor, quiero hacer nada más un comentario, ¿no? Claro, sí. Sobre la pregunta que estamos lanzando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de saber cosas acerca de Dios y conocer? Usted está mencionando que para conocer a Dios hay que conocer el carácter y los atributos de Dios, ¿no? Porque Dios es santo, ¿no? Pero también tenemos que tener una relación estrecha con Él, pastor, ¿no? Para poder, cumplir sus mandamientos. A conocer eso. Sí, eso sería mi comentario, pastor. Sí, o sea, para conocerlo a Dios, para descubrir que Él es santo, yo tengo Dios me tiene que decir a mí, ¿cómo me lo dice? A través de la Biblia, me revela que Él es un Dios santo. Y dice, sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces, eso es importante. Entre todas las cualidades y atributos de Dios, el carácter de Dios, ¿no? Muy bien, creo que hermano Gastelú está levantando la mano. Creo que quedó la mano delante, ¿no? Quedó levantada. Quedó la mano levantada. Muy bien. Entonces, se van dando cuenta que estas preguntas nos van a ayudar a enfocarnos un poquito en nuestro estudio. La diferencia entre saber acerca de Dios y conocer de Dios. ¿Correcto? Muy bien. Pasemos a la otra pregunta que nos va a ayudar. Ahora, la pregunta es esta. Acá está, esta es una decisión, ¿no? ¿Está dispuesto a dejar que la Biblia cambie la manera en que ve a Dios? Es simple. Acá cada uno responderá, no es necesario responderlo acá. ¿Está dispuesto a dejar que la Biblia cambie la manera en que ve usted a Dios? Yo sí estoy dispuesto a dejar que la Biblia cambie la manera en que ve a Dios, en que veo a Dios, ¿no? Entonces, para algunos, en su experiencia, Dios es un Dios que castiga, ¿no? Es un Dios que está buscando al que ha pecado como un acto de venganza. Pero cuando leemos en la Biblia, el Señor no nos está buscando para castigarnos, nos está buscando para ayudarnos a tener una relación con Él. Y su ofrecimiento es que Él va a perdonar nuestros pecados. Necesitamos reconocer nuestros pecados. Entonces, conocemos un poquito ahí, ¿no? Entonces, la pregunta es, cuando nos acercamos a la Biblia, ¿estamos dispuestos a dejar que la Biblia cambie nuestra manera en que vemos a Dios? Ese es el punto para poder estudiar una doctrina. Porque a veces, en doctrinas tenemos a veces, por ejemplo, ¿no? La iglesia presbiteriana tiene una característica doctrinal, ¿no? La iglesia presbiteriana se le reconoce porque son muy defensores en el tema doctrinal. Entonces, como les enseñé en el primer curso de introducción a la teología sistemática, hay doctrinas principales y hay otras doctrinas
importantes, pero como secundarias, le hemos puesto el nombre, donde vamos a tal vez a tener diferencias de interpretación, pero en las principales no podemos tener. Ahora, en las principales tenemos que estar de acuerdo, y una doctrina principal en la Biblia es la doctrina de Dios. En ese sentido, no podemos cambiar esto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista que vamos aprendiendo, vamos a poder nosotros analizar las enseñanzas falsas. Vamos a empezar a analizar las enseñanzas falsas. Pero tenemos que conocer nuestra forma de pensar acerca de Dios. La Biblia nos tiene que dominar. La Biblia nos tiene que decir lo que es. ¿Correcto? Entonces, les dejo con esa pregunta. ¿Estamos dispuestos a dejar que la Biblia cambie nuestra manera en que vemos a Dios? O sea, la Biblia, no lo que yo diga, ojo, no lo que yo diga, porque nuestras interpretaciones, los comentaristas que tenemos muy importantes por ahí, muy confiables, conservadores y todo lo que usted quiera, son interpretaciones humanas y puede tener un error, ¿no? Pero la Biblia debe ser la que nos ayuda a cambiar nuestra forma de pensar acerca de Dios. Entonces, por esa razón, que algunos actúan de una forma y otros ven cuando se acercan a Dios, se acercan con temor. Y otros, o sea, estamos hablando de temor, no miedo, no un Dios que nos quiere quemar, como el pueblo cuando estaba en el desierto, en el pie del monte Sinaí, que vio truenos, todo, y no, sube tú, Moisés, nosotros vamos a morir. Ellos estaban que se morían de miedo, ¿no? Anda tú y nos pasa la voz, ¿cómo es? De ese tipo de temor tampoco, ¿no? Sino un temor reverente. ¿Cuál es el temor? En que no nos alejemos de Dios. ¿Cuál es mi temor a Dios? Es que yo no pierda la relación con Dios. Es la idea, ¿se va entendiendo? Y esa enseñanza de la doctrina que vamos a aprender es la manera en que nosotros debemos ver a Dios. Es un Dios santo. No podemos estar jugando con eso. Por esa razón que algunos empiezan a interpretar, bueno, unos se van hacia el legalismo, al extremo, que ya mejor, ya hay que todos al infierno, ¿no? El extremo. Pero el otro extremo es, puedes vivir, pues, creo que, o sea, el extremo de, ¿cómo se llama? De la gracia, ¿no? La gracia barata, ¿no? Donde, no, o sea, ese pensamiento. Y la Biblia nos debe ayudar, nos debe decir cómo nosotros debemos vivir frente a la presencia de Dios, en la cual se supone que el cristiano está participando. Entonces, avanzamos con esta pregunta. ¿Podemos conocer a Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Podemos conocer a Dios? ¿Sí podemos conocerlo a Dios? Pastor. Sí podemos. Ya, muy bien. Ahora, la pregunta es, o sea, así con nuestra capacidad, o sea, pensemos antes de ser creyentes. Pensemos un ratito, ¿no? No le digo que retrocedan, ¿ah? No vuelvo atrás, ¿ah? Acuérdense. Simplemente acordémonos nada más. Antes podíamos conocer a Dios, realmente. No podíamos conocer, necesitamos renacer nuevamente, sabemos que necesitamos la intervención de Dios. Todo lo que sabemos ahora de Dios es porque la Biblia nos ha revelado. Eso ha cambiado mi carácter para comportarme delante de Dios. Entonces, para poder conocer a Dios, hay límites. Nuestro razonamiento puede entender a Dios, pero está limitado. ¿Sí? Está limitado. Entonces, yo quiero pedirles que busquen 1 Corintios 2:11. Mientras que van buscando, creo, hermano Gastelú, creo que quiere comentar algo. Sí, pastor. Me hace recordar, si no me equivoco, creo que fue un comentario de San Agustín, que él siempre quería investigar y conocer mucho más de Dios. Y digamos que el punto es, podemos conocer cada vez más de Dios, pero llegarle a conocer siempre es un camino que nunca va a terminar, porque la experiencia de San Agustín fue de que
él estaba meditando sobre quería conocerlo a Dios en plenitud. Y estaba caminando por la playa y encontró a un niñito pequeño que estaba, no sé, con algún recipiente, recogiendo agua de mar y metiéndole un hoyito en la arena. Y se quedó observándolo y después de un largo tiempo se le acerca y le dice, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y el niño le dice, bueno, estoy echando el mar en este hoyito. Y él se ríe y le dice, ¿cómo crees que vas a poder meter todo ese inmenso mar en este pequeño hoyito? Y le dice, ¿y tú cómo crees que vas a meter todo el conocimiento de Dios en ese cerebro? Y entonces San Agustín se sorprendió y cuando reaccionó el niño ya no estaba. Y lo que él dice es que aparentemente sería un ángel, pero el mensaje era este, ¿no? Que Dios le estaba hablando, ¿no? De que siempre podemos conocer más de él, pero llegarle a conocer y comprender en plenitud es imposible, ¿no? Porque por algo también es Dios, ¿no? Entonces, lo que podemos anhelar es conocer cada vez más, pero entenderle y comprenderle es imposible. Sí. Hay otras personas que han explicado, es como que nosotros andemos, todos funcionemos a 220, ¿no? A 220 funcionan todos nuestros artefactos eléctricos. Digamos que nosotros funcionamos a 220. O todos nuestros artefactos funcionan a 220. Y lo conectamos, digamos, a esas torres de alta tensión. ¡Brum! Va a explotar, se va a quemar. Algo igual es también nuestra capacidad intelectual. Es limitada. Nos vamos a electrocutar. Si los millones de voltaje de energía de Dios para el conocimiento, para poder conocer, entender, ¿no? Por eso que el Señor dice que sus pensamientos son mucho más grandes que nuestros pensamientos, ¿no? Y siempre hay misterios que no vamos a saber. Algunos anhelan, dice, y bueno, yo también lo he pensado en algún momento, cuando estemos, y hay canciones que hablan sobre eso, canciones de alabanza, que cuando estemos en la presencia de Dios vamos a conocer algunas cosas, ¿no? Entonces, hay cosas que no vamos a saber, porque si nosotros supiéramos lo que va a pasar de acá a la otra semana, de repente no salgo ni a la esquina, ¿no? Entonces te imaginas, ¿no? O de saber lo que me va a pasar de acá a unos meses, el próximo año, me da un infarto al corazón y me muero deprimido. Entonces, hay cosas que no vamos a saber. Muchas cosas que nos están pasando posiblemente no las entendamos. ¿Por qué todavía? Pero sin embargo, sabemos que hay un Dios que tiene el control, la soberanía de Dios, y que Dios siempre está gobernando, ¿no? Muy bien, entonces vamos a la lectura de 1 Corintios 2:11. Por favor, ¿quién puede leer 1 Corintios 2:11? Amén, pastor. Porque ¿quién? ¿Escucha, pastor? Hermana, sí, por favor. Siga. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ya, 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sigo, nadie conoce. Interesante, ¿no? Este versículo, apúntenlo, 1 Corintios 2:11, dice que nadie conoció las cosas de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. ¿En qué momento viene el Espíritu? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, ¿no? O sea, ese Espíritu que ha venido a habitar en nuestras vidas ha sido cuando el Señor nos ha elegido, nos ha tocado con su gracia, nos ha perdonado, ha funcionado el arrepentimiento y la fe para confesar nuestros pecados, caer a los pies del Señor reconociendo en arrepentimiento y fe, venimos a Cristo, y Él ha muerto en la cruz, nos justifica, y ahora la nueva criatura, creada, ¿no? Para buenas obras, como dice la Biblia, pero esa nueva criatura ahora tiene el Espíritu de Dios. Sin ese Espíritu, hermanos, no podemos conocer a Dios. Podemos saber cosas de Dios. Por eso la pregunta anterior, ¿te das cuenta? Esta clase es una clase introductoria,
para poder entender que no simplemente el hecho de leer la Biblia. Y cómo podemos, el punto dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, ¿no? Sino el Espíritu que proviene de Dios. Dios ha puesto de su Espíritu en nuestras vidas. Y para un propósito, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mira lo que dice el versículo 13 y 14. ¿Alguien más puede leer? Sí, sigo, señor pastor. ¿Ya? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando las Escrituras a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Qué importante es entender este texto, ¿no, hermanos? ¿Se va dando cuenta por dónde vamos? Dice, ¿qué cosa hablamos los cristianos? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, la sabiduría humana no puede explicar a Dios. No podemos conocer a Dios, o sea, simplemente con, sí hay un ser supremo. Eso no es suficiente. No, Jesús murió en la cruz y sé, pero el Señor a mí me entiende. ¿Han escuchado eso? El Señor sabe cómo soy yo, ¿no? Sabe que, ¿no? Y creemos que por obras, yo no le hago nada mal a nadie, etcétera, ¿no? Entonces ya, yo creo que me voy a ir al cielo. Pero cuando se le predica el evangelio, cambia las cosas, ¿no? Acá dice, ¿no? Le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana, ¿no? En cambio, hablamos con palabras. ¿Cuáles son las palabras que hablamos? Dice, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, ¿no? Usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales, ¿no? Pero, dice el versículo 14, estoy leyendo en la nueva traducción viviente, dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué les estoy mencionando esto, hermanos? Porque usted quiere compartir el evangelio, tiene que conocer a Dios. ¿Qué cosa es lo que cuando usted le comparte a las personas, qué le debe compartir? Ven al Señor y el Señor te va a perdonar todo. Obviamente tienes que decirle tus pecados. Pero lo primero que ofrecemos es que Dios te va a bendecir. Dios te va a hacer esto, pero no les enseñamos quién es Dios. Entonces, es relevante que nosotros tenemos que decirle quién es Dios. Esa persona necesita del Espíritu de Dios para poder cambiar su vida. Nadie puede cambiar. Ahora, ¿eso dónde se aplica? Cuando predicamos el Evangelio a personas que no conocen al Señor. Cuando compartimos el Evangelio a familiares que siguen viviendo lo mismo. No, es que ya hizo una oración de fe. El Señor que confiesa con su boca y cree en su corazón. Ahí está el problema. Puede confesar con su boca, pero no cree en el corazón. No ha venido el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios, cuando está en la persona, le va a hacer entender las cosas de Dios. Porque dice acá, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo. Así dice la nueva traducción viviente. Y no pueden entenderlo, ¿no? Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir, ¿no? Entonces, podemos conocer a Dios, podemos saber acerca de Dios, pero para conocer a Dios es necesario que venga el Espíritu Santo a nuestras vidas, y ya sabemos cómo viene, ya no voy a volver a explicar, necesitamos eso. Entonces, yo sé que cada uno de acá, todos tenemos el Espíritu Santo, pero cuando nosotros enseñemos esta doctrina en la iglesia, tenemos que enseñarle quién es Dios a las personas. Anhelar que el Espíritu empieza a enseñarle a ese nuevo creyente las verdades que ahora nosotros conocemos, y como dice, hemos podido compartir, no vamos a terminar de conocer a Dios. El hecho de que hayamos leído muchas veces la Biblia no terminamos de conocer, ¿no? Si ustedes ya me entenderán a qué se refiere, ¿no? Cada vez conocemos algo más de Dios. Vemos un aspecto de Dios que no lo habíamos visto en la anterior. Por eso es importante que nosotros estemos
antes, o sea, empezar a leer, estudiar la Biblia, o en oración, ya sabemos, es muy importante el tema de la oración, pero lo segundo que tenemos que hacer es, tenemos que observar detalles en cada pasaje, porque cada vez que observamos detalles vamos a conocer más acerca del carácter de Dios, de lo que quiere hacer. Entonces, teniendo ese conocimiento, ¿no? Voy a poder tener un procedimiento mejor a la hora de poner en acción la voluntad de Dios en mi vida. Voy a poder ser un poco más, como más eficaz en hacer la voluntad de Dios, ¿no? Nos vamos a equivocar, sí, pero qué peor es una persona que se equivoca y no reconoce que se ha equivocado, ¿no? Entonces, ¿cómo yo reconozco? Cuando voy encontrando en la Biblia y voy conociendo a Dios. Voy conociendo a Dios, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿podemos conocer a Dios? Sí podemos conocer a Dios. Tal vez cuando no somos creyentes podemos saber cosas de Dios, pero cuando realmente nos convertimos al Señor y viene ese Espíritu, vamos a poder conocer a Dios y cada vez vamos a ir conociéndolo. Pero no vamos a terminar, como dijo hermano Gastelú, como dijo él, no vamos a terminar de conocerlo, porque sus pensamientos de Dios son infinitos, son muy grandes, son muy altos, ¿no? Pero vamos conociendo y todo lo que podemos hacer hasta que el Señor nos recoja, esa es la idea, ir creciendo hasta la estatura de Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, de ahí, la segunda pregunta sería, hasta ahí se comprendió la idea, ¿no? Ya. Por ejemplo, en el conocimiento con respecto de Dios, los filósofos, en este caso Filón de Alejandría, este filósofo dijo que Dios es incomprensible, ¿no? No voy a poner a citar todos los filósofos que hablaban sobre esto, pero un ejemplo, ¿no? Dios dice es incomprensible, no lo podemos comprender. Sin embargo, Hechos 17, 27 al 28, ¿qué dice? Vamos a Hechos 17. Hechos 17. Ya. Alguien que no haya leído. Sí, por favor, alguien que no haya leído. 27 y 28. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ya. Y este pasaje es conocido, ¿no? Porque el 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte, o de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿no? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿no? Conocemos el texto, pero de acá lo que nosotros podemos aprender es que no está muy lejos de cada uno de nosotros. Eso es importante, esta frase, ¿no? Podemos conocer a Dios, para los filósofos no pueden comprenderlo. En este caso de Filó, o sea, hay una limitación, pero en Hechos 17, el contexto tiene que ver que Pablo está en Atenas, ¿no? Pablo está en Atenas, versículo 16, y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Conocemos el contexto, ¿no? Y en ese contexto dice versículo 17, así que discutía en la sinagoga de los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? No conocemos poquito ese pasaje, sino léanlo, ¿no? Dice, ¿qué querrá decir este palabrero? Le decían, ¿no? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses. Pero yo ya lo he cogido con el higiénico y le he puesto ya, pero quedado ahí. Hasta mi zapato lo limpié fuera. Disculpe, pastor. Ya, no se preocupe. Si pueden apagar su micrófono sería bueno, ¿no? Entonces, y algunos filósofos de los epicúreos
y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, ¿no? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, ¿no? Y de ahí lo llevaron al Areópago, ¿no? Y él empieza a predicar ahí, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? 21, todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, ¿no? Entonces Pablo, puesto en pie en medio de varones, empieza a dirigirse a predicarles, ¿no? Pero veo que son religiosos, ¿no? Al Dios no conocido, a ese Dios vengo a predicarles, ¿no? Y ahí es donde viene el versículo 27, ¿no? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, ¿no? Se le puede conocer, no se le puede conocer simplemente por un razonamiento humano, sino necesitamos del Espíritu de Dios, como hemos llegado a esa conclusión. Juan 17:3. ¿Alguien puede leer Juan 17:3? ¿Conocido ese versículo? ¿Lo leo, pastor? ¿Ya? Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pesare... No. No, Juan 17, Juan 17:3. ¿Qué, pastor? Lucas, abrí. Es Juan. Y esta es la vida. Ujú. Ya está, aquí está. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Entonces, sí se puede llegar a conocer a Dios, pero para la capacidad humana, así simple, no puede, pero sí se puede llegar a conocer. Por eso dice, esto significa la vida eterna, que te conozca a ti. ¿A quién? Al Padre. El único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Interesante, ¿no? Muy bien. Sigamos avanzando. La Biblia dice que hay aspectos de Dios que a los humanos nos cuesta entender, principalmente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa no podemos entender de él? Su existencia eterna. ¿Alguien puede? ¿Quién creó a Dios? A ver, ¿quién creó a Dios? Son cosas que no vamos a entender. ¿Y qué hacía Dios? No, el Espíritu de Dios, dice Génesis, que estaba andando sobre las aguas, ¿no? ¿Y qué hacía? Pero ¿quién debe haberlo creado? ¿No? Entonces empieza a pensar cosas que la Biblia no dice y no nos ha revelado, ese es un misterio, ¿no? No podemos conocer su existencia eterna, sus pensamientos, no podemos conocer lo revelado, lo que él ha mostrado, no podemos conocer la capacidad de su sabiduría. Nosotros aspiramos a ser sabios para resolver nuestra vida y como norma de conducta y de fe, la palabra de Dios, y eso nos da sabiduría, pero nuestra sabiduría nunca alcanza la sabiduría de Dios. Vamos a ver qué dice Santiago 4:8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Muy bien, gracias. Dice, acercaos a Dios, dice, ¿no? Hay que acercarnos a Dios. ¿De qué, profe? Y Él se acercará a nosotros. Interesante, ¿no? O sea, sí podemos conocerlo siempre y cuando nos acerquemos a Dios y Él se va a acercar a nosotros, ¿no? Y nuestra condición, dice, como pecadores debemos limpiar nuestras manos, o sea, un Dios santo, ¿no? Y los de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones, ¿no? Que no estemos entre dos cosas. Ahora, Santiago le está hablando a la gente de la iglesia, no a los que no son creyentes. ¿Se va entendiendo? ¿No? Entonces, podemos resumir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que no se puede conocer de Dios, como hemos manifestado, no podemos conocer su eternidad. El Salmo 92. Alguien, a ver, por favor, puede leer. Alguien busca Salmo 90, versículo 2. Otro busca Job 36, 26. Otra persona, Isaías 40, versículo 28. Otra persona, 1 Corintios 2, 16. 4 personas, por favor, diferentes. Vamos. A ver, Salmo 9, 92. Ya, yo Job.
antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Muy bien, ¿no? Su eternidad. Antes que naciera, ¿no? Formase la tierra, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Habla de la eternidad. Job 36, 26. Yo. Dice, he aquí, Dios es grande y nosotros no lo conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. ¿No? Dios es grande, dice, ¿no? Y nosotros no le conocemos. No le Mira, conocemos. interesante. Por eso, en antes lo que dijo el hermano Gastelú, interesante. ¿Por qué? Y sumamos con todo lo que estamos aprendiendo. O sea, ¿vamos a conocer a Dios? Sí, pero no lo vamos a terminar de conocer. Es constantemente y posiblemente vamos a vivir y no vamos a terminar de conocer todas las cosas de Dios. ¿Se entiende la idea? ¿No? Entonces, nosotros no le conocemos, dice, ni se puede seguir la huella de sus años, su eternidad. No podemos conocer su eternidad, ¿no? Ahora, podemos conocer su mente, Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, Amén. su mente, lo que él entiende, no hay quien lo alcance. Eso tenemos que tenerlo claro a la hora de nosotros nos acercamos a Dios, ¿no? Su mente, pues sus pensamientos, a veces atravesamos situaciones difíciles, ¿no? En nuestras vidas, y esto nos ayuda a conocer a Dios. No sé si tú has oído que me acerco a Dios y me pasa una y se viene con otra fuerte, pero estoy orando, Señor, estoy orando. ¿Por qué crees que muchos que atraviesan esas cosas se van de la iglesia? Porque le han enseñado un conocimiento de Dios o han aprendido de Dios lo incorrecto. ¿Se va entendiendo? ¿No? Su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces nos desesperamos y nos vamos de la fe, nos caemos, estamos destruidos, abatidos. Pero a veces Dios manda una situación difícil, pero después manda otra más difícil. Tú dices, Dios mío, no me estás escuchando. No, sí, porque si tú soportas y mantienes tu fe, ¿no? En ese momento y confías que Él tiene mejor entendimiento de todas las cosas, después el resultado lo vas a entender. Pero mientras que tú esperaste y te mantuviste, eso es fe, mantuviste tu fe. Por ejemplo, Abraham, Dios le pide que entregue al hijo de la promesa. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Yo hasta ahora no sé por qué le pidió eso. Obviamente leyendo el texto sabemos por qué. Pero que te pidan así y que tú lo entregues y encima tengas que matar al hijo de la promesa. ¿Qué tenía Abraham? Fe. Y confiaba en esto, que su entendimiento de Dios, él no lo podía alcanzar. Y él sabe cómo solucionar. Entonces, lo que no se puede conocer de Dios es sobre su mente. Él sabe mucho más que nosotros. Un pasaje más, 1 Corintios 2:16. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice, ¿no? ¿Quién le va a decir a él, así se hace, así no se hace, ¿no? Entonces, mi conocimiento de Dios, si lo llevamos un poquito a la aplicación, hermanos. Entonces, cuando yo voy a orar, Señor, ¿por qué no me das un local para 3,000 personas con todo multimedia, una banda de alabanzas, puro profesional, etcétera, etcétera? Vamos y le decimos al Señor, Señor, y con eso voy a poder hacer tu obra. La pregunta es, ¿quién le va a decir a Dios cómo va a hacer su obra? Más bien nosotros tenemos que ir y decir, Señor, ¿cómo tenemos que hacer tu obra, no? Pero sin embargo, dentro de todo eso, debemos recordar que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no? Debemos pensar como Cristo. Entonces, hay cosas que no podemos nosotros conocer de Dios, ¿no? Ya lo hemos dejado claro con esto. A ver. Pastor, muy bien. Hasta acá. Sí. Le más. digo, pastor,
tengo una duda aquí con respecto a lo que acaba de decir, a la fe de Abraham. ¿Ya? Por ejemplo, si en estos momentos el Señor a mí me habla, ¿no? Y me dice, entrega a tu hijo mayor, para mí se me hace muy difícil también, ¿no? El creer. ¿Cómo yo me pondría a pensar? ¿Será la voz de Dios? ¿No? Claro. ¿O cómo Claro. cómo yo llevo el entendimiento de que esa es la voz de Dios que me dice, entrega a mi hijo? Ahora, en ese entonces Abraham, obviamente, Dios se comunicaba directamente, ¿no? Hoy en día tenemos ya muchos prejuicios, tenemos muchas ideas no sé, de cómo escuchar la voz de Dios, ¿no? Pero en ese entonces no. En ese entonces Dios se hablaba directo con Abraham y sabían que era la voz de Dios. Hoy en día no, pues no, hoy en día dudamos de todo lo que escuchamos, ¿no? E incluso humanamente podemos equivocarnos, ¿no? Pero ¿a qué voy, no? Que ese es el conocimiento de Dios, ¿no? De que humanamente no vamos a llegar al conocimiento pleno, pero por fe podemos conocer, ¿no? De Dios, también aceptar, ¿no? Las verdades que Dios dice por medio de su palabra también, ¿no? Ese es un comentario. Sí, con respecto al tema de Abraham, Abraham no tenía una Biblia, ¿no? No tenía ni un escrito acerca de Dios, él escuchaba una voz, era una voz audible que él, bueno, cuando vemos el texto bíblico, yo creo que va a ser bien difícil nosotros poder, por ejemplo, tú dices, no, yo no entregaré a mi hijo mayor, yo creo que ni a tu hijo menor, ni al intermedio, a ninguno de nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer eso, no? Pero sin embargo, la Biblia registra que eso fue lo que le pidió Dios a Abraham, ¿no? Yo espero que nunca, bueno, no nos va a pedir un sacrificio humano. A nosotros no nos va a pedir, porque conocemos a Dios, que Él no acepta sacrificios humanos. El sacrificio humano era un sacrificio que se entregaba a Moloch, ¿no? Lo quemaban a los niños para ofrecimiento ahí. Culturalmente, Abraham conocía esos sacrificios humanos y Dios le pide eso. Pero era una prueba para él, ¿no? El punto que podemos llegar es que Abraham le creyó a Dios. Y por esa fe, él llegó a conocer a Dios. Y no solamente conoció a Dios, sino que esa fe lo justificó. ¿Qué es de los hermanitos que escuchan la voz de Dios, que en sueño les habla? ¿Qué es de esos hermanitos, no? Que les habla a Dios por medio de un sueño, o que a su oído derecho le llegó una palabra, ¿no? Una voz de Dios que le dice, anda, o acá hay demonio, o acá hay algo, ¿no? ¿Qué es de eso, no? Bueno, es posible que Dios te muestre algo, pero si la Biblia lo confirma, es de Dios. O sea, si está en la Biblia. Pero si no está en la Biblia, entonces no es de Dios. Definitivamente, Dios no te va a mandar a hacer algo que va en contra de la Biblia. Ya hemos explicado cuando hicimos introducción a la teología. Por ejemplo, te doy un ejemplo para recordar un poco. ¿Cómo se llama? Apóstol Santana, autodenominado, ¿no? Santana, dice que él recibió una voz de Dios para tomar los locales donde está. Y al último, Dios le mostró un sueño para entrar al Estado de Alianza Lima, ¿no? Y que ahí Jesucristo iba a venir, los iba a encontrar a toda la victoria adorando a Dios. Eso fue lo que le dijo. Y al parecer, sí, bueno, han comprado todo, pero al final han querido tomar posesión y han salido mal parados. Pero ¿dónde se cae todo su tema? Claro, ¿cuándo se cae todo su tema? Cuando le descubren, él se mete con Alianza, choca con los medios de comunicación, con la prensa, y la prensa lo empieza a investigar. Y lo primero que le encuentra es que él tenía un amante. Y él, para defenderse, dice que Dios le dijo a él una concesión solo para él. O sea, para nosotros no, para todos los varones de acá, a nadie le dice eso, ¿ah? Porque él predica que eso no se hace. Eso es adulterio, fornicación. Pero para él, Dios le dio una concesión. O sea, Dios le habló a su oído en sueño, ¿ya? ¿Y qué le dijo? Bueno, como tu esposa no te está cuidando, mira cómo es yo digo, son lobos rapaces, ¿no? Como tu esposa no te está atendiendo, no te cuida, a ti te doy la concesión de que puedas tener una
bíblico, una concubina. Mire ese, no digo otra cosa, ¿no? Lobo rapaz nomás para que ser más bíblico con la palabra. Este es un viejo verde, ¿no? Esos viejos verdes conocemos en el mundo, es un viejo verde, ¿no? Que está detrás de una jovencita, ¿no? Pervertido, No me va a venir a mí a engañar, ¿no? Yo no necesito discernimiento de Dios para entender que este es un viejo verde, ¿no? A él le ha concebido. ¿Dónde? Pues eso va contra la Biblia, contra lo que él enseña. Pero se lo descubrieron. ¿Por qué? Porque chocó con la prensa. Pues la prensa, tú sabes que te investiga todo, ya conocemos cómo son y te saca todo. Qué bueno sería que a todos los pastores, todititos, ¿ah? Ninguno, a todos la prensa la debería investigar. Uy, o sea que no vamos a... Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, sería bueno para poder ayudar. Bueno, no sé. Pero de repente nos quedamos sin pastores en el Perú. Pero bueno, Dios nos ayude. Bueno, el punto es eso. O sea, ¿a quién escuchó, no? Hay gente que repite esas cosas. El punto es, como hemos enseñado, si la Biblia enseña y la persona que según ha escuchado o oído, si la Biblia confirma eso, eso es de Dios. Si no va con respecto a la Biblia, como hemos exagerado con este ejemplo, definitivamente eso no es de Dios. Entonces, qué importante es conocer a Dios, ¿no? Porque si no conocemos a Dios, no conocemos su carácter. Entonces, aparecen enseñanzas. Por ejemplo, digamos ya para ir aterrizando y ir terminando. Personas que piensan que hay iglesias que ya están aceptando el tema de la homosexualidad dentro de la iglesia, ¿no? No vamos a hablar un tema en contra o sea, el homosexualismo, ¿no? En hombre o en mujer. La Biblia dice que es un pecado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Entonces, ¿cuál es la enseñanza humana acerca de esto, el razonamiento humano? No, ha nacido así. Entonces la sabiduría humana dice, sí, pues, ¿no? Porque ¿quién le ha hecho algo, lo ha tocado, algo le ha hecho para formarlo y que le guste los hombres o viceversa le guste el mismo sexo? No, así ha nacido. Dios lo ha creado ahí. Entonces la sabiduría humana va diciendo, pero ahí hay un problema, va en contra de lo que la Biblia dice. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué dice Dios acerca de esto? ¿No? Que es pecado. Pero también es pecado el que mira a una mujer y la desea en su corazón, sin necesidad de acostarse con la mujer o el caso de una mujer con un hombre. Hay adulterio. El que miente, ¿no? Que es una mentira piadosa. Se me acabaron los datos móviles, ¿no? Mi internet está fallando, ¿no? Mejor decir la verdad, porque esa es mentira. ¿Es igual un pecado? Por supuesto que sí, ¿o no? ¿Me equivoco? No sé, ustedes dirán, ¿me equivoco? Es una mentira, es un pecado. La homosexualidad es un pecado, los dos son pecados. Y el que transgrede de uno se hace culpable de todo. O sea, transgrede de uno y es culpable de todo. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que si yo conozco a Dios y yo sé que Él, en su santidad, eso le ofende, yo tengo que pedirle perdón a Dios. Dios sabe que mi debilidad, nuestra debilidad, necesitamos pedirle perdón al Señor, ¿o no? Yo no puedo venir, no, Señor, mira, ¿sabes qué? Tú me entiendes, ¿no? Yo he buscado bíblicamente, digamos, no pasa eso, no se preocupen, pero, Señor, yo estoy buscando una concubina, porque eso es bíblico, Señor. Los reyes del Antiguo Testamento tenían 800. A mí una nomás quiero. No, pues, o sea, no es. No puedo decir, tú me conoces, Señor. Yo soy no sé, pues alguien podrá decir de una región que son muy caliente la gente, por eso necesita 2, 3. No, pues, la Biblia dice que eso es pecado, porque conozco a Dios. Estoy exagerando, ¿ah? Estoy exagerando en la aplicación, pero igualito, o sea, debemos conocer a Dios, su carácter, para poder conocer nuestra condición, nuestra debilidad. Y si hacemos algo y logramos algo, no es por nuestra sabiduría, como hemos visto ahí. No predicamos nosotros por la sabiduría humana, sino por la sabiduría que Dios nos da, porque el Espíritu que está dentro de nosotros habla. El Espíritu Santo, ¿qué cosas hace en nuestras vidas? Nos convence ¿de qué? De justicia, de juicio y de pecado. Entonces, eso es
lo que tenemos que aprender con respecto a todo este tiempo que vamos a aprender acerca de la doctrina de Dios. Muy bien, ya creo que son las 10:10. ¿Hay alguna pregunta? Si no, ya lo dejamos y la próxima clase arrancamos con las preguntas. 10 y 8. Bueno, sí, recordemos, la próxima clase va a haber 4 preguntas del tema, que las voy a poner en la diapositiva y daré 1 minuto para que todos respondan por el WhatsApp y me responden lo que se dijo nada más. Y con eso vamos a ver el tema de la participación y asistencia. No vamos a tomar lista, sino los nombres que aparecen ahí, ¿no? Y van respondiendo. La primera pregunta, 25% de participación. La segunda, 50%. La tercera, 75%. Y si responden las 4, 100% de participación. ¿Sí? Entonces, espero que nos sirva para poder estar conectados. Los que están con la cámara apagada, no hay problema, pero participamos de esa forma. Ya, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Muchas gracias y estaremos orando para terminar. ¿Sí? Y nos despedimos. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder empezar esta clase introductoria, Señor, de esta doctrina de Dios, pero no en el sentido como la palabra doctrina, sabemos que es enseñanza y lo entendemos de esa forma, pero no queremos simplemente aprenderlo de la forma de conocer algo más y saber más, sino lo que queremos es realmente conocerte. Y conocer en la Biblia significa de una relación íntima. Debemos conocer, tener el conocimiento, pero experimentarlo, para que nosotros podamos cimentar nuestras vidas en lo que tú eres, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Y te pido, Señor, que a esta generación que se está preparando para servirte, para conocerte, para poder seguir predicando tu evangelio en cada uno de sus iglesias, Señor, que puedan, donde van, tú les permitas compartir y predicar tu evangelio. Señor, puedan enseñar también ese conocimiento que tienen de ti y basar y fundamentar todo nuestro carácter, todas nuestras acciones en lo que tú eres. Gracias, Padre bendito. Ayúdanos durante estas 8 semanas que nos vamos a reunir para que tu Espíritu Santo nos guíe a esas verdades, Señor. Que podamos encontrarte a ti en cada clase, Señor, y podamos ser bendecidos, Señor, y formar ese carácter que tú esperas en cada uno de nosotros. Te damos gracias, pedimos tu bendición y cuidado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.